Hola, hola a todos mis queridos suscriptores y a los que se están uniendo por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha generado una ola de comentarios y sinceramente bastante sorpresa. ¿Por qué? ¿Quién se imaginaría que una figura tan carismática y exitosa como Can Yaman pudiera verse envuelta en una situación tan, digamos, peculiar? Estamos hablando de un incidente que ha dejado a muchos preguntándose qué diablos pasó. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de Can Yaman expulsado de un evento. ¡Qué fuerte! Prepárense porque les traigo todos los detalles, lo que se sabe, lo que se rumorea y sobre todo, las posibles razones de este inesperado arrebato que ha acaparado titulares. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es completamente gratis y les garantiza que no se perderán ni una sola de nuestras primicias, de nuestros análisis y de las historias más jugosas del mundo del entretenimiento. Activen esa campanita y acompáñenme en este recorrido. Bueno, empecemos por el principio. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? El actor turco que conquistó corazones con su talento, su físico y esa mirada intensa que ha hecho suspirar a miles. Ha protagonizado telenovelas que han sido auténticos fenómenos internacionales y su fama ha cruzado fronteras, consolidándose como una estrella global. Es un artista que generalmente se mueve con una elegancia y una profesionalidad que impresiona. Por eso, cuando surgieron las noticias sobre su expulsión de un evento, la primera reacción fue de incredulidad. ¿Can Yaman? ¿Expulsado? Algo no cuadraba. El evento en cuestión, para quienes no estén al tanto, fue la gala de Premios Platinos Xcaret 2024 celebrada en Riviera Maya, México. Un evento de gran envergadura, lleno de estrellas del cine y la televisión de habla hispana, con alfombra roja, glamour y, por supuesto, muchas cámaras. Can Yaman estaba invitado, se esperaba su presencia, y su llegada, como siempre, generó revuelo. Estaba allí rodeado de fans, de fotógrafos, participando de la atmósfera festiva y lujosa. Parecía que todo iba sobre ruedas, como uno más de los invitados VIP. Pero de repente algo cambió. Las primeras informaciones que empezaron a circular eran confusas. Se hablaba de un altercado, de una salida abrupta. Algunas versiones apuntaban a un supuesto incidente con la prensa. Ya saben cómo es esto, a veces la línea entre la atención mediática y la invasión de la privacidad puede ser muy fina. Pero las imágenes que empezaron a circular en redes sociales y en algunos medios de comunicación mostraban algo más que una simple molestia. Se le veía visiblemente alterado, discutiendo con alguien, y luego alejándose del lugar, casi como si quisiera desaparecer. Lo intrigante de este asunto es la falta de información oficial clara y concisa. Ni el propio Can Yaman, ni sus representantes, ni los organizadores del evento han emitido declaraciones contundentes que expliquen exactamente qué sucedió. Y en el mundo de la farándula, cuando hay silencio, el vacío se llena rápidamente con rumores y especulaciones, ¿verdad? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Se dice que el supuesto desencadenante de todo fue una situación relacionada con los fotógrafos. Al parecer, Can Yaman habría sido abordado de manera insistente por un grupo de paparazzis mientras se encontraba en una zona del evento, quizás disfrutando de un momento más privado, o tal vez simplemente intentando moverse con libertad. Las fuentes varían. Algunas aseguran que los fotógrafos se volvieron demasiado invasivos, que invadieron su espacio personal de forma agresiva, ignorando sus peticiones de mantener distancia. Otras versiones sugieren que hubo un malentendido, o incluso que Can Yaman reaccionó de forma desproporcionada ante una situación que quizás no era tan grave. Imagínense la escena, flashes constantes, voces gritando su nombre, cámaras apuntándole desde todos los ángulos. Para cualquier persona, esto puede ser agotador. Para una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio mediático, puede ser una presión insostenible. No es excusa, claro está, pero sí un factor a considerar. ¿Pudo Can Yaman sentirse acorralado, agobiado, y reaccionar de una manera impulsiva? Es una posibilidad que muchos barajan. Hay quienes también apuntan a que no fue solo una cuestión de prensa. Se ha especulado que el altercado pudo involucrar a personal del evento, quizás miembros de seguridad o de organización, quienes habrían intentado mediar en la situación con los fotógrafos, o incluso que Can Yaman tuvo un encontronazo con alguien del staff por alguna otra razón no revelada.
La verdad es que ante la falta de detalles concretos, cada quien saca sus propias conclusiones. Lo que sí es es que las imágenes muestran a un Kanyaman molesto, frustrado, y claramente decidido a abandonar el lugar. Se le ve en un breve clip discutiendo acaloradamente con un hombre que parece ser parte del personal del evento. Las palabras exactas son difíciles de discernir, pero la tensión en el aire es palpable. Luego se le ve caminar hacia la salida, sin mirar atrás, con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre su estado de ánimo. La reacción de los asistentes y de los medios fue inmediata. Cámaras que antes le seguían con admiración, ahora captaban su salida con avidez. Las redes sociales se inundaron de vídeos y comentarios. Kanyaman expulsado de los premios Platino, se convirtió en un titular viral. Los fans, divididos entre la preocupación por su ídolo y la curiosidad por el misterio, empezaron a debatir apasionadamente. ¿Fue una reacción justa? ¿Fue un exceso de celo? ¿Qué hay detrás de este supuesto arrebato? Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama y de estar acostumbradas a la atención, también son seres humanos con sus propios límites y emociones. La presión de ser constantemente observado, de tener cada movimiento analizado, puede ser abrumadora. A veces, un momento de fragilidad o de exceso de estrés puede llevar a reacciones que luego son magnificadas y analizadas hasta el extremo. Una de las hipótesis más fuertes es que Kanyaman se sintió acosado por los fotógrafos y que, al no obtener la respuesta deseada por parte del personal del evento para controlar la situación, optó por irse de forma drástica. Se habla de que hubo momentos en los que se le vio con un gesto de agotamiento, como si intentara evitar las cámaras de forma continuada. Y en un punto parece que esa tensión explotó. Por otro lado, podemos descartar la posibilidad de un malentendido mayor o de una situación que va más allá de un simple incidente con la prensa. A veces en eventos tan grandes y con tanta gente, pueden surgir roces o conflictos inesperados que se resuelven de forma poco elegante. Sin embargo, la magnitud de la difusión de este incidente sugiere que algo sí ocurrió de forma notoria. Es curioso cómo un solo incidente, incluso sin ser una catástrofe, puede generar tanto revuelo y tantas conjeturas. Y es que en el universo del espectáculo, la imagen lo es todo, y un desliz, por pequeño que sea, puede ser magnificado. Kanyaman, acostumbrado a ser el centro de atención por razones positivas, ahora se ve envuelto en una polémica que pone en tela de juicio su comportamiento. Algunos de sus detractores han aprovechado para criticarlo, tildándolo de prepotente o de poco profesional. Otros, sus fieles seguidores, han salido en su defensa, argumentando que la prensa a veces cruza límites y que él solo estaba defendiendo su espacio. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, o quizás haya factores que ni siquiera hemos considerado. Lo que queda claro es que este incidente ha marcado un antes y un después en la percepción pública de este momento para Kanyaman. De ser un invitado de honor, pasó a ser el protagonista involuntario de un escándalo menor, pero muy sonoro. Y en la era de las redes sociales, un vídeo de pocos segundos puede dar la vuelta al mundo y generar miles de opiniones. Lo más probable es que en los próximos días o semanas, surja alguna declaración oficial más clara, o tal vez la propia ausencia de más noticias sobre el tema signifique que se ha intentado dejar atrás el asunto de forma discreta. Sin embargo, la semilla de la duda y la curiosidad ya está sembrada en la mente de muchos. ¿Fue un arrebato justificado? ¿Fue un error de cálculo? ¿Qué lección saca Kanyaman de esta experiencia? Lo que sí podemos aprender de estas situaciones es que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y perfecta desde fuera, está llena de presiones y desafíos. Y que a veces incluso las personas más preparadas y con más experiencia pueden tener momentos de quiebre. La clave está en cómo gestionan esas situaciones, tanto ellos mismos como el entorno que los rodea. Así que ahí lo tienen, mis amigos. El misterio de la supuesta expulsión de Kanyaman del evento de los premios Platinos Caret 2024. Un episodio que, a falta de confirmación oficial, sigue envuelto en especulaciones y rumores. Lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas en cuanto a la tensión vivida, pero las razones profundas de ese arrebato todavía son un enigma para muchos. Espero que este recorrido les haya resultado tan intrigante como a mí. Hemos intentado desgranar los posibles escenarios, los rumores que circulan y las posibles interpretaciones de este llamativo suceso. La fama tiene su precio y a veces ese precio se paga en momentos de tensión y en la necesidad de defender la propia privacidad.
Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su atención es lo más valioso que tengo. Si les ha gustado este análisis y quieren seguir descubriendo las historias que se esconden detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, no olviden dejarme un me gusta para saber que les ha parecido interesante. Y si tienen alguna opinión, alguna teoría sobre lo que creen que sucedió con Can Yaman, los invito de corazón a que la compartan en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada. Activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.